Bueno, es que tenemos hasta público para aplaudir. Bienvenidos a Cuentos para Niños, que nos saludo a los espectadores. Primero, aquí estamos en otra nueva edición. En el día de hoy está con nosotros una niña que ya estuvo en el estudio, pero como estuvo antes de que sucediera todo lo que nos ha pasado, pues ahora ha crecido mucho y nos trae libros que parece que me los pueda leer hasta yo. Bueno, seguramente que yo disfrutaría bastante con el libro que nos trae hoy. Así que vamos a recibir a Laura Guamán, ¿se dice tu apellido? Sí. Vale, es que ya como hace mucho que no te veo, digo, a ver si lo voy a decir mal. Que el mío también es un apellido a veces complicado de pronunciar, la gente no sabe si mi apellido es así o es de otra forma. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Preparada para volver a leernos un libro? Sí. No el libro entero, como nos Claro. ha dicho nuestro compañero Óscar, que dice, bueno, ya que se anime y nos lo lea entero, ¿no? Que este libro es bastante gordito, ¿eh? No es un cuento de los que traías antes que eran más finitos. ¿En qué curso estás ya, Laura? En sexto de primaria. Sexto de primaria. ¿Y han cambiado tus gustos en estos años? ¿Ahora te gustan otras asignaturas más que las que te gustaban antes? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues, si te digo la verdad, sigo igual. Me ¿Sí? sigue gustando lo mismo. Uh-huh. Me sigue también gustando lo de antes. Bueno, todo igual. Para que los espectadores recuerden qué era lo que te gustaba, di tus asignaturas favoritas. Pues mi asignatura favorita es matemáticas. Uh-huh. Pero luego te gusta mucho leer y Sí. ganabas concursos de lectura en el colegio. Sí. ¿Han seguido haciendo esos concursos o...? No, ya no. ¿Ya no? No. Es que ya eres más mayor, ¿no? Sí. Y ya dicen, bueno, tienes que leer sí o sí. Ya no es un premio leer. No, ahora ya es obligatorio. Exacto. ¿Y qué libro nos has traído hoy y por qué? Pues he traído El Reino del Dragón de Oro y lo he traído porque es el que estoy ahora leyendo Uh-huh. y pues creo que os interesaría mucho. Uh-huh. Y es de Isabel Allende, además. Sí. ¿Y te has leído más libros de Isabel Allende ya? ¿O? Pues no, este es mi primer libro y voy a empezar a leer otros más. Uh-huh. ¿Y cuándo has empezado a leer este libro? Pues hace 2 semanas más o menos. ¿Hace 2 semanas? Pero bueno, como has tenido que estar estudiando y todo Sí. eso, a lo mejor no ha sido a tu ritmo habitual, No. ¿no? Pero bueno, lo disfrutas de vez en cuando a poquitos, Sí. ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo es hasta ahora? ¿Te está gustando? Pues sí, ahora estoy leyendo uno de los capítulos, hay 12 más o menos, Uh-huh. y trata sobre un maestro que lleva a su alumno a las montañas a buscar como una especie de paraíso. Uh-huh. Qué chulo, suena fantasía también, Sí. entonces, es una novela de fantasía, podríamos decirlo. Pero antes de que nos la leas, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes claro más o menos si te va a gustar más elegir ciencias, letras cuando seas más mayor o algo de eso en el colegio o no? Pues yo creo que me va a gustar más las ciencias, Uh-huh. porque de letras no soy muy buena. ¿No? No, ¿No se te da bien lengua ni No todas las mucho. asignaturas? no. Sociales, que creo que hay un examen por ahí. ¿Te gusta más matemáticas? Sí. Más lo que es pura lógica, ¿no? Sí, Lo que es así pensar, pues esto es así porque es así, ya sí, está. ya está. Y aprenderlo y ponerlo en práctica, Sí. ¿no? Pues fíjate que en eso somos contrarias, porque yo al revés, yo lo que es lógica lo llevo fatal. Tengo lógica cero, o sea que te aprecio mucho porque los que se os da bien las matemáticas no sé cómo lo hacéis. ¿Y qué asignatura? ¿Es en la que mejor notas sacas en mates también? Aparte de que sea la que te guste o no coincide eso. A veces sí, a veces no. A veces bajo un poco de notas, pero a veces subo mucho. Ah, bueno. Y más o menos estás ahí manteniéndote, ¿no? Que tenemos Sí. a tu padre por aquí vigilando y puede haber sorpresas, no podemos mentir, ¿eh? Bueno, pero de todas formas, bien, vamos bien, ¿no? Sí. Sexto de primaria, último curso de la primaria, ¿lo estás disfrutando? Pues sí, aunque tenía que hacer muchas cosas, pero por culpa de la pandemia, pues no las he hecho. Ya, porque además tú hacías un montón de actividades extraescolares también y Sí. todo. ¿Y qué tal con eso? Pues ahora no hago casi nada, solo voy a unos cursos de inglés porque en inglés he bajado un poco las notas. Ah, bueno. Pero Y ya es que está. al final es complicado mantenerse si no puedes hacer muchas cosas. Ya.
Ah, bueno, ¿y el inglés entonces te gusta o no te gusta? Más o menos. Es que claro, es de letras y entonces ahí a lo mejor... Ahí ya me desvío. Exacto, exacto. Bueno, pero el inglés es importante, ¿eh? Que además Sí. luego muchas cosas se aprenden en inglés también, Ya. incluso en ciencias, así que te va a venir bien seguro. Pues Laura, si quieres nos puedes leer un trocito y ahora seguimos hablando sobre el cuento, no cuento, libro que nos vas a leer. Vale. Mientras ella lo busca, yo voy ahí narrando cómo abren las páginas. Vale. El Valle de los Yetis. Tenzin, el monje budista, y su discípulo, el príncipe Dilbahadur, habían escalado durante días las altas cumbres al norte del Himalaya, la región de los hielos eternos, donde solo unos pocos lamas han puesto los pies a lo largo de la historia. Ninguno de los dos contaba las horas, porque el tiempo no les interesaba. El calendario es un invento humano. El tiempo a nivel espiritual no existe. Le había enseñado el maestro a su alumno. Para ellos lo importante era la travesía, que el joven realizaba por primera vez. El monje recordaba haberla hecho en una vida anterior, pero esos recuerdos eran algo confusos. Se guiaban por las indicaciones de un pergamino y se orientaban por las estrellas, en un terreno donde incluso en verano imperaban condiciones muy duras. La temperatura de varios grados bajo cero era soportable solo durante un par de meses al año, cuando no azotaban fatídicas tormentas. Aún bajo cielos despejados el frío era intenso. Vestían túnicas de lana y ásperos mantos de piel de yak. En los pies llevaban botas de cuero del mismo animal, con el pelo hacia adentro y el exterior impermeabilizado con grasa. Muy bien, muy chulo. Joder, pero además son... Bueno, es que esa palabra cuesta pronunciarla Sí. incluso hasta a mí leyéndola en alto, ¿eh? No te preocupes que no es porque se te dé mal, Ya. pero claro, se nota que este libro ya tiene un vocabulario mucho Más. más alto, mucho Sí. más preparado. ¿Entiendes todas las palabras del libro cuando las lees o...? Hay algunas que no mucho porque es que no las uso diariamente, pero No, otras es que sí. el vocabulario, o sea, las palabras que utilizamos cuando escribimos siempre son diferentes al vocabulario hablado, el del día a día. Ya. Y además, siendo Isabel Allende, que utiliza a lo mejor un vocabulario un poquito más específico y hablando de, al ser una novela fantástica, pues de fantasía, pues ahí ya nos vamos a que hay que utilizar palabras un poco más difíciles para que quede más bonito. Pero quizás por el contexto del resto de las palabras de la frase lo entiendes igualmente, Sí. ¿no? Eso es lo importante. Ya. Dicen que si sabes 7 de las 10 palabras de una frase, la puedes entender. Así que realmente seguro que a lo mejor tiras de diccionario alguna vez, ¿no? Sí. Por O si a veces le acaso. pregunto a mi padre. Bueno, claro, es que es más fácil. Así te lo explica un poco más dinámico, porque el diccionario a veces te plantea más dudas de las que te Es soluciona. verdad, porque te aparecen más palabras raras en la definición y luego tienes que volver a buscar. Exacto, y entonces terminas en un círculo que nunca se acaba, de palabra en palabra, que sí. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta leer entonces? ¿Libros que sean más de fantasía, de ficción, o te gustan más que sean más reales, o más de comedia? Pues a mí me da igual. A mí me gustan más los de acción, Ujú. porque como que me imagino que está pasando delante de mí, pues como que me gusta más. Claro, nada más cuando te estás leyendo un libro de acción, luego sales a la calle y te crees que eres tú el protagonista del Sí. libro y ya como que quieres hacer todo lo que hacen ellos. Es imposible, pero Pero bueno, es como cuando vas a ver una peli de acción también, ¿no? ya, ¿Te gustan las pelis? pues sí, ¿Sí? sí. ¿Y qué peli es la que más te ha gustado así que hayas visto últimamente? O que recuerdes. Hace poco he visto Scooby-Doo y me ha encantado. Oh, qué chulo. Es que es muy bonita, además, Sí, con los perros y eso. Que siempre que hay animales involucrados en las cosas se ve mejor, ¿no? pues sí, Sí. ¿Te gustan los animales o no? sí, ¿Lo tienes en casa o no? no. Ya, eso me pasaba a mí, que los padres normalmente dicen, bueno, ya cuando seas mayor si quieres tenerlo, lo tienes tú y lo cuidas tú, que si no lo voy a tener que cuidar yo, ¿no? Sí, Bueno, Laura, pues
en el futuro yo te quiero ver con más libros, porque veo que además vas evolucionando y me acuerdo que una vez te di un libro y enseguida te lo leíste, te lo terminaste en una tarde. Sí. Es increíble la capacidad que tienes de leer y de entender también libros tan importantes, porque no todos los niños de sexto de primaria nos traen este tipo de libros, ¿eh? Que lo sepas. Esto es así y hay que decirlo. Así que te espero en próximas ediciones del programa. Cuando quieras eres bienvenida, ya lo sabes, cuando no tengas exámenes, aunque bueno, yo veo que tú te apañas igualmente, Sí. que el de sociales va a salir muy bien, ya verás. Se lo vamos a, miramos hacia tu padre, va a salir bien el examen, ¿no? Sí. Pues Laura, muchas gracias por venir, Laura Guamán, y te digo pues lo que le digo a todos los niños que vienen aquí, nos despedimos como hemos empezado. ¿Te acuerdas cómo es? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues en 3, 2, 1...